Buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas a esta jornada del manejo básico del cáncer de próstata avanzado. Bueno, le doy las gracias a los ponentes que tenemos en mesa hoy, que son del área de salud de Don Benito Villanueva. Como podéis ver, bueno, tenemos en la mesa a Santiago Moreno Pérez de la Cruz, que nos va a hablar sobre el PSA. Tenemos a Irache Abaigar, que nos va a hablar, bueno, pues, del manejo de diferencias en el TDA y qué debemos hacer. Y finalizamos con el doctor Juan José Camacho Monge, que nos hablará un poco de las complicaciones básicas derivadas de este cáncer de próstata avanzado. Y bueno, al finalizar haremos unas breves conclusiones y si tenéis alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud que preguntarle a uno de nuestros tres ponentes, pues nos lo indicáis por el chat que tenéis abierto y bueno, pues resolverán las dudas que tengáis, ¿vale? Cualquier duda sobre registro, inscripciones, futuros certificados y tal, tenéis mi correo electrónico porque he sido yo la que os he convocado, alejandra.cordovilla@fundesalud.es. Y bueno, pues de todas formas estoy también conectada por el chat por si tenéis que preguntarme a mí algo individual, ¿vale? Así que muchas gracias por vuestro tiempo, espero que disfrutéis mucho y bueno, voy a dar comienzo a dar paso a Santiago Moreno, que va a comenzar con su presentación. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a los organizadores, empezando por Fundesalud y por todos los soportes que tenemos de la industria farmacéutica que nos apoya, como Janssen e Ipsen, que están permanentemente apostando por lo que es la formación online y con píldoras, digamos, de poco tiempo y concentradas para así facilitar un poco el día a día de los proveedores de salud o sanitarios de este área en concreto en este momento. A mí me toca hacer una presentación sobre la contextualización del PSA, el cáncer de próstata. Y bueno, no solo el PSA tiene que ver con el cáncer de próstata, ya sabemos que el PSA simplemente es un marcador tumoral porque sale... Se les podía poner si eran F1... Perdón, entonces el PSA es un marcador que no solo nos habla a propósito del cáncer, aunque se conoce como un marcador tumoral. Y bueno, en este contexto sí que hablaremos del cáncer de próstata y el PSA. El PSA yo le digo muchas veces a los pacientes que es un poco chivato porque puede subir por cualquier infección, por cualquier traumatismo o por cualquier situación que genere una inflamación en la próstata. Sí que es verdad que es órgano específico, es decir, solo lo produce el PSA, la próstata. Y en ese sentido, pues algo que es muy de urología. Fue descubierto en torno al año 71 en el semen, lo que no sé si puedo... Ay, ahora, vale. En 1979 el PSA fue aislado del tejido prostático y en 1980 se descubrió que se encontraba elevado en el suero de los pacientes con cáncer de próstata. Esto, sin saberlo, pues marcó la etapa del cáncer de próstata. Fue, digamos, lo que se puede describir como una era previa al PSA y posterior al PSA. Cuando nosotros no teníamos el PSA en la mano para utilizarlo de manera clínica rutinaria, presentábamos generalmente pacientes con unos diagnósticos avanzados, con dolores, metástasis de algún tipo, o un tracto rectal muy patológico o una incapacidad para orinar. Y eso nos hacía diagnosticar un cáncer de próstata. Generalmente, en esos momentos, eran pacientes que tenían una supervivencia baja, era difícil curarlo y era difícil mantenerlo sin dolor. Entonces, una vez descubrimos el PSA, comienza el diagnóstico precoz. Con este diagnóstico precoz nosotros pensábamos que íbamos a tener una capacidad de solucionar el cáncer de próstata. Y parece que vamos por el camino, como 40 años después de esto que estamos hablando. Pero lo que nos ha ocurrido en el camino es
algún problema derivado también, que es el sobrediagnóstico y el sobretratamiento. Entonces, de una manera aleatoria, se pone el PSA en 4 como una línea a partir de la cual estadísticamente, digamos, es rentable intentar diagnosticar a los pacientes porque tenemos en torno a un 30 o un 40% de probabilidad de que haya un cáncer. ¿Qué pasa? Que con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que no todos los cánceres de próstata son iguales de agresivos. Entonces, si tenemos un diagnóstico de un cáncer poco significativo clínicamente y hacemos un tratamiento, probablemente el tratamiento nos va a generar más problemas que el cáncer en sí. Y eso ha sido uno de los grandes problemas que hemos tenido. Y en eso andamos afinando, estamos intentando buscar el punto medio. El cáncer de próstata es un cáncer muy frecuente en el hombre y una vez se diagnosticó o se vio que el PSA estaba relacionado con el cáncer de próstata, pues hubo un pico de diagnóstico de cáncer de próstata. Y posteriormente tenemos una estabilidad en los diagnósticos, pero es uno de los cánceres más frecuentes de manera global. El riesgo de sufrir cáncer de próstata aumenta mucho con la edad y un aumento de la mortalidad acompaña al aumento de la incidencia. Con lo cual, es interesante manejar de una manera correcta el PSA y luego hay algunos detalles del PSA en función de los tratamientos que se hayan realizado para la enfermedad. Es decir, un PSA de 0,40 puede ser patológico cuando la línea dice que de 0 a 4 no es patológico. Si nosotros hemos hecho un tratamiento radical que se espera un PSA en 0,0, como puede ser la prostatectomía radical, pues un PSA de 0,4 es patológico en ese caso. Y entonces hay algunos detalles con respecto al PSA y los seguimientos de las enfermedades que es conveniente tener alguna noción extra con respecto a lo que es el 0, 4 y 10 de PSA, que sería, digamos, lo básico de una población no tratada. ¿Cuál es la utilidad clínica? Pues nos permite detectar tumores primarios o recurrentes, pero si el PSA es un buen marcador para el diagnóstico, yo diría que es un buen marcador para el diagnóstico, para el seguimiento es excelente. Es decir, quizá somos capaces de diagnosticar demasiados tumores de próstata, incluso aquellos que no van a dar problemas clínicamente gracias al PSA, pero en el seguimiento es casi siempre la primera movilización que presentamos antes de que aparezcan anatomías patológicas posteriores o antes de que aparezcan síntomas o antes de que aparezca cualquier otro motivo. El PSA ya nos está avisando de que va a haber cambios en lo sucesivo, ¿vale? Y entonces generalmente nos sirve para los seguimientos de una manera muy, muy eficaz. Desde mi punto de vista, casi más que para el diagnóstico inicial. Entonces, nosotros lo que hemos cambiado un poco es las fases en las que estamos diagnosticando el cáncer de próstata. Y luego eso nos da lugar a conocer un poco la historia natural del cáncer de próstata. Existen una serie de tratamientos curativos, dependiendo del tipo de cáncer que se encuentre. Tenemos la prostatectomía radical con o sin linfadenectomía, tenemos la radioterapia. Bueno, aquí tenemos algunos datos con respecto a esto que tampoco vienen al caso de lo que es en sí el PSA. Lo que sí quedaría claro es que después de una prostatectomía radical no debe haber tejido prostático, y si no debe haber tejido prostático se entiende que no debe haber PSA. Quiere decirse que el PSA tras una cirugía radical de próstata tiene que estar en 0,0. Ya podemos discutir si la última puede ser 0,01, 0,06, 0,08, eso ya da igual, pero 0,0. Entonces, si el PSA no está en 0,0 después de una prostatectomía radical y pasado más o menos un trimestre debe estar en 0, pues eso nos da a hablar que podemos tener células remanentes si ha pasado poco tiempo desde que se ha hecho la cirugía, o puede ser que haya habido una recidiva si ha pasado mucho tiempo desde que se ha hecho o también puede ser que exista metástasis en el momento de la cirugía, ¿vale? Entonces, es un detalle con respecto a la cirugía y el PSA. Complicaciones, por ejemplo, la radioterapia es otro tratamiento, pero en este caso el PSA no va a bajar a 0 porque no retiramos el tejido prostático. Hemos dicho que el PSA es órgano específico
pero siempre que haya tejido prostático va a haber PSA. Entonces, si nosotros hacemos una radioterapia radical a partir de 76 Gray, nosotros conseguimos una destrucción tisular, pero no erradicamos completamente el tejido. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener un PSA, pero no sabemos cuánto. Y para eso nos basamos en la línea temporal de cada paciente. Realizamos un PSA hasta que veamos que llega al mínimo, y ese mínimo lo consideramos el mínimo en sí mismo, valga la redundancia, que se llama PSA nadir. Ese PSA está en el mínimo. De ahí, 2 puntos enteros por encima se considera un recidivo de la enfermedad. Es decir, ¿puede ser un PSA 2,5 patológico? Sí, señor. Si este paciente se ha dado radioterapia y quedó con un PSA de 0,4 y ahora lo tenemos en 2,5, ese es un PSA patológico en un paciente que probablemente está teniendo una recidiva del cáncer de próstata tratado con intención curativa, con la radioterapia. El término medio, pues, es donde se encuentra la virtud y en eso es lo que estamos intentando utilizar el PSA para tampoco volvernos locos, y para ello estamos intentando apoyar al PSA con algunas pruebas. La resonancia magnética multiparamétrica nos apoya el valor clínico de un PSA. Nos permite hacer un zoom visual a la próstata y correlacionarlo con el PSA. El cáncer de próstata hasta hace poco ha sido el único tumor que se ha diagnosticado sin prueba de imagen previa, es decir, PSA elevado, marcador prostático del cáncer elevado, biopsia al canto. Y ya podía salir positiva o negativa, pero hoy en día la tendencia es hacer una prueba de imagen, intentar describir la lesión previamente e intentar hacer un diagnóstico acorde a lo que... y luego plantearnos un tratamiento acorde a la edad, a las posibilidades que tenemos, a la historia natural del cáncer de próstata. En esta línea, digamos que el PSA va marcando progresión o estabilización de la enfermedad, y en eso es ayuda mucho el PSA, ¿vale? Estas serían las fases de la enfermedad, Aquí cuando podemos rescatarlo con tratamientos locales, aquí con la terapia de deprivación androgénica, que ya nos explicarán ahora en un ratito cuál sería, digamos, el tratamiento y cómo pueden ocurrir la recidiva, pero avanzo que el PSA, cuando una persona está en deprivación androgénica, tiene que estar en 0 o debe estar en 0. ¿Qué ocurre? Pues que el PSA en 0, midiendo la testosterona, que es lo que hace la deprivación androgénica, y que también esté en rango de castración, 0,5 o menos, si el PSA está en 0, esa enfermedad está estable y controlada. Pero si a pesar de que la testosterona esté baja, puede subir el PSA, y si lo hace, entonces se genera una resistencia a la deprivación y pasamos a ser un tumor resistente a la castración. Entonces, insisto, ¿puede ser un PSA patológico entre 0 y 4? Sí, señor. Y la testosterona y el cáncer de próstata pues tienen una relación que fue descubierta y fue motivo de un premio Nobel. Me gusta mucho comentar esto porque es así, y bueno, ahora algo que tenemos tan clarísimo, pues no estaba tan claro hace 30 o 50 años o así, ¿vale? La historia natural, insisto, ahora nos hablarán un poquito más de la enfermedad avanzada y de la terapia de deprivación, pero el PSA puede ir cambiando en función del sitio en el que nos encontramos en la curva. Y luego, durante el tiempo en el cual han ido saliendo algunos tratamientos, ha habido momentos en la evolución del tratamiento que, por ejemplo, con Zytiga, este tratamiento no es un tratamiento que reduzca plenamente el PSA. Entonces, con este tratamiento no es tan importante el seguimiento de un PSA tan estricto, porque suele ocurrir una bajada más lentamente o progresiva, porque lo que hace es inhibir la síntesis de testosterona. Con este otro, por ejemplo, que es más avanzado con respecto a la terapia de deprivación, este es un antiandrógeno
o sea, un antiandrógeno bloquea el receptor androgénico, sí que baja el PSA mucho más rápido. Entonces, básicamente tienen un efecto diferente porque tienen una fisiopatología diferente, ¿vale? Y entonces, casualmente, este tratamiento no produce una bajada pero sí que está ampliamente demostrada la supervivencia mejorada con respecto a... Y estos otros, pues son de nueva generación y también suelen controlar el PSA un poquito más, ¿vale? El urólogo siempre quiere ver el PSA lo más bajo posible, ¿vale? Y en ese sentido, pues siempre nos tranquiliza. Conclusiones. El PSA debe facilitarnos el diagnóstico del cáncer de próstata, pero no ayudarnos a diagnosticar enfermedades no significativas. El PSA en el tratamiento, después de haber hecho un tratamiento con intención curativa, debe estar en 0 si es la prostatectomía radical y debe estar en el PSA nadir si es una radioterapia. Y luego, en el tratamiento no curativo, que son las hormonas, que hablarán ahora, el PSA debe estar en 0, si no, indica que se está haciendo resistente al tratamiento y debe tener unas terapias subsecuentes de tratamiento. Y por mi parte, no tengo mucho más que decir, ¿vale? Simplemente daría paso al siguiente ponente, que creo que es Irache, ¿vale? Muchas gracias, Santiago. Pues sí, vamos a pasar ahora que Irache nos comente su ponencia. Te doy paso, ¿vale, Irache? Hola, es que no sé qué pasa, que oigo fatal. Y de hecho ahora se me ha quedado aquí en chiquitito y... Te oímos bien. ¿Quieres que te comparta yo la presentación? ¿Me oí? Sí, te oímos bien. ¿Nos oyes? Irache, ¿nos oyes? A ver, ¿ahora? Sí. Ah, vale, vale. Es que yo oigo muy mal. Vale. Pues vamos, que oía todo bastante el rato como recortado. No sé... Bueno. ¿Se ve? Está cargando. Ah, Ahora no, lo has quitado. ¿Quieres que te la ponga yo? sí, pon a ver, si es que no sé qué pasa. Vale, ¿la ves? A ver, que le voy a dar ahí la presentación completa, pero... Vale. ¿Salgo y vuelvo a entrar? Sí, tienes el ¿Ahora? control. ¿Tú ves la presentación? Sí, yo tengo. Buenas tardes, yo soy Irache Baigar Pedraza y bueno, algunos que hayáis escuchado o que hayáis estado atentos a las sesiones previas, pues a nosotros ya nos conoceréis. En principio a mí me ha tocado hablar de la TDA, que es la terapia de deprivación androgénica. Esto cobra mucha importancia a raíz, como ha dicho el doctor Moreno, a raíz de un premio Nobel que se descubrió en 1941, que indica que la próstata era un órgano andrógeno dependiente. Entonces, todo el cáncer de próstata depende de la testosterona, la conversión a dihidrotestosterona y estas moléculas, la acción de estas moléculas en las células prostáticas. Entonces, el cáncer de próstata expresa unas altas concentraciones del receptor androgénico. La transmisión de estas señales a través del receptor androgénico produce el crecimiento, la progresión y la infiltración del tumor, y la testosterona es la que activa este receptor androgénico.
Entonces, el bloqueo o la supresión de la testosterona, y como veremos un poco más adelante, el mantener la testosterona en unos niveles bajitos, por debajo de unos parámetros, pues supone un buen control del cáncer de próstata y un tratamiento. Como veremos al final, o ya os lo adelanto, pero en principio, antaño, la terapia de depilación androgénica se daba pues, en aquellos pacientes a lo mejor que debutaban con 70 años o con 60 y pico, porque yo lo he visto, y son pacientes que a lo mejor llevan 20 años con TDA. Entonces eran pacientes pues, que no se les ofrecía o no querían una cirugía curativa o una radioterapia curativa, o simplemente eran metastásicos de inicio y no se les mandaba a quimio. Bueno, eran unos pacientes que antaño esto era como un cajón desastre y a todos se les ponía TDA. Entonces ahora se ha visto que la TDA solo se puede o solo se debe administrar única en solo terapia, en una única terapia, en caso de que un paciente tenga una esperanza de vida menor a 5 años y bueno, sea por comorbilidades de las que sean, no pueda recibir ninguna otra opción curativa. Aparte de ese aspecto donde entra la TDA, pues la TDA, excepto en la vigilancia activa y en la cirugía, en caso de una radioterapia, de una recidiva bioquímica, cirugía o radioterapia, un cáncer de próstata que al inicio es metastásico o un cáncer de próstata ya metastásico, tiene que llevar siempre su terapia de deprivación androgénica. Esto entonces es importante porque la terapia de deprivación androgénica, como ahora veremos, se debe a que la hormona, el hipotálamo segrega LH y RH, que eso estimula la hipófisis segregando LH, lo cual actúa sobre las células de Leydig, y de ahí, hoy también por el eje de la suprarrenal, a través del colesterol que se produce testosterona, y si no, a través de las células de Leydig sobre el testículo producen testosterona. Esta testosterona entra en la célula prostática, se convierte en dihidrotestosterona y esta es la que actúa sobre el receptor androgénico. Entonces, la TDA bloquea o inhibe la producción de testosterona. Entonces, la TDA es el principal tratamiento en el cáncer de próstata. Su objetivo primario es reducir los niveles de andrógenos circulantes y, como ya he comentado, ha cobrado un papel muy importante debido a que hay que mantener la testosterona por debajo de cierto valor luego veremos, para un mejor control del cáncer, un mayor tiempo a la progresión, etc. Entonces, los objetivos de la TDA, o bien a nivel central o bien a nivel periférico, son suprimir la testosterona y bloquear el receptor androgénico. En esos aspectos, al principio o hasta hace poco, había unas moléculas específicas, muy poquitas, y actualmente han salido un montón de moléculas al mercado y cada vez están saliendo más porque, bueno, esto es una cosa muy en boga y el cáncer de próstata, pues vosotros lo veis en la consulta que es muy común, de hecho, en el varón. Entonces, bueno, para suprimir la testosterona, bien podemos actuar sobre el hipotálamo con agonistas o antagonistas del LH-RH, bien podemos producir una castración quirúrgica o una castración médica. La quirúrgica sería con una orquectomía, actuar a nivel periférico sobre los andrógenos, actuar sobre las células suprarrenales, sobre las suprarrenales, sobre las rondas suprarrenales, o actuar sobre el receptor androgénico. Entonces, la orquectomía produce una castración quirúrgica. Esto es una disminución de testosterona a nivel testicular al final. Entonces, la orquectomía produce una castración quirúrgica y se ha visto que disminuye en un 90-95% la testosterona circulante. Luego, para inhibir la producción de testosterona a través del eje hipotálamo hipofisario testicular a nivel de los testículos están o bien los análogos del LH-RH o los antagonistas. Ya en una charla previa yo comenté los efectos secundarios de estas moléculas y en esto no vamos a entrar ahora. Simplemente hay que saber que los análogos producen una castración química uniéndose al receptor del LH-RH. Entonces, en el mercado los que más usamos nosotros actualmente y que vosotros veréis en la consulta van a ser la triptorelina, que es el Decapeptyl, que es intramuscular, o la leuprorelina, que es el Eligar. Irache, disculpa un segundo. ¿No Sí. ¿Estás pasando la pantalla? Dale al control de pantalla para que tú puedas pasar la diapositiva. Sí. ¿Vale? Yo ya puedo. ¿Pasa las diapositivas?
que no hago nada. Pues dime por qué diapositivas va y las voy pasando yo si quieres. Por suprimir la producción de testosterona a nivel testicular. ¿Es que no va o qué? No, tienes que aceptar. Mira, a ver si te salta una pantallita. Disculpad, un segundo. Es que no sé qué pasa. Yo ahí la veo, pero voy más adelante. Claro, pero mira, y ahora te doy control. Te tiene que salir algo como aceptar el control. Clic para iniciar el control. Me he Eso, perdido. dale. Y ahora ya tú la controlas, ¿ves? Ahí, perfecto. Bueno, Genial. pues sí. Entonces, ¿Vale? yo sigo desde aquí. Sí, perfecto. Vale. Yo no sé si se me ve a todas estas. Sí, sí. Vale. Es que yo veo una imagen muy borrosa. No sé qué pasa hoy. Bueno, en principio, como estaba comentando, los análogos del LHRH, los que vosotros vais a ver principalmente en la consulta, son los pacientes que vienen con decapeptil o eligar. Entonces, estos, al inicio del tratamiento, como es un análogo del LHRH, produce una subida al final de la LH y de testosterona. Entonces, produce un fenómeno que se llama flare-up, que es un fenómeno en el que se incrementan o se exacerban los síntomas o las complicaciones del cáncer de próstata. Esto se contrarresta con un antiandrógeno que hay que dar durante unos 10-15 primeros días, que eso nosotros de la consulta al paciente ya se va con él, que es lo que conocéis o habréis visto como Provic, que ahora lo hablamos un poco más adelante. Y luego también están los antagonistas del LHRH, que no producen este fenómeno flare-up porque simplemente producen un antagonismo, como la palabra indica, sobre la secreción de la misma a nivel del hipotálamo. Entonces, estos, hay uno actualmente que ha salido que es oral y es un tratamiento diario, pero aquí de momento nosotros no lo estamos usando, está aprobado por la FDA, pero nosotros nos manejamos con los análogos. Y antaño, no sé si habréis visto que estaban los estrógenos como el dietiletilvestrol, que se utilizaba también por bloqueo por inhibición al final de la testosterona, pero esto ya no se usa. En cuanto al receptor androgénico, el receptor androgénico se bloquea o bien con antiandrógenos esteroideos, como es el acetato de cipruterona, que es el que se llama Androcur. Esto produce un bloqueo a nivel periférico, bloqueando los receptores, y a nivel central, impidiendo o inhibiendo la secreción de LHRH. Por retroalimentación negativa es. Esto no se usa ya. De hecho, pocos pacientes tendrán el Androcur puestos. Muchas veces nosotros, si los veis usar, es cuando a lo mejor le haces a un paciente una enfermedad, bueno, una cirugía para una curvatura de pene y para que no tenga erecciones le pones el Androcur, pero para poco más se usa. Y luego están los antiandrógenos no esteroideos, que estos pues, producen menos efectos secundarios que el previo, y como son la flutamida, bicalutamida o la nilutamida, que es el que más usamos nosotros, es el Casodex y el Provic, que son los que inhiben el receptor androgénico a nivel periférico. Estos son los que, junto con los análogos del LHRH, son los que se dan a la vez para evitar el fenómeno flare-up. Y luego los inhibidores de segunda generación, que son los actuales que han salido últimamente, que son una inhibición potente sobre el receptor androgénico, son la enzalutamida, la lapalutamida y la dolutamida. Están diarreada y Nubeca. Estos son de uso hospitalario, el paciente tiene que recogerlos a la farmacia y bueno, los efectos secundarios los he comentado la otra vez, que sepáis que que se están usando bastante y que los pacientes cada vez van más a la consulta con ellos, para que lo tengáis en cuenta. Ahora, los inhibidores de la esteroidogénesis, porque se ha visto que ni la castración médica ni la quirúrgica actúan sobre la síntesis de testosterona a nivel de las suprarrenales. Entonces, se ha estudiado sobre los inhibidores de la esteroidogénesis a nivel de la glándula suprarrenal y nosotros en el mercado aquí utilizamos la viaterona, que es el Citiga, y esto es bueno, ya se explicó en otra charla, lo que inhibían era el eje de la suprarrenal, inhiben la CTH y la testosterona al final, y el colesterol, el precursor de colesterol de la testosterona a través del colesterol. Entonces, estos pacientes siempre salen de la consulta con prednisona porque se inhibe la CTH, se inhibe el cortisol, que eso también lo tenéis que tener en cuenta. Y esto actúa, que al inhibir las dos enzimas y al inhibir el citocromo P17, pues esto actúa al final
sobre las células suprarrenales, sobre la glándula suprarrenal y sobre las células tumorales de la próstata. Entonces, al final, siempre por un mecanismo u otro, el cáncer de próstata encuentra sus artimañas para solventar y para frenar estos, o para, sí, para activarse pese a esto, a un arsenal terapéutico. Entonces, aquí es cuando entra principalmente, no sé por qué no va la diapositiva, pásame la diapositiva, ahí. La importancia de tener al paciente con una testosterona en niveles de castración. Antiguamente se suponía o se daba por hecho que el nivel de castración tenía que ser por debajo de 50 nanogramos de decilitro y actualmente es por debajo de 20, pasa. Por debajo de 20. ¿Por qué por debajo de 50? Porque se vio en unos ensayos de 1960 que la testosterona después de una castración quirúrgica quedaba por debajo de 50 nanogramos de decilitro. De hace unos años acá se confirmó que cuando haces una castración quirúrgica la testosterona queda por debajo de 15 nanogramos por decilitro. Entonces, tanto la Asociación Europea de Urología, la americana, la española, bueno, se llegó a un acuerdo que un paciente bien castrado o con unos niveles de castración por debajo de 20 nanogramos de decilitro se asemeja a una castración quirúrgica. Entonces hay que conseguir siempre esos valores. La siguiente. ¿Por qué? Pues porque se ha visto que la testosterona por debajo de los 20 nanogramos de decilitro prolonga el tiempo de que el paciente es andrógeno independiente, evita la progresión, produce o favorece la supervivencia, retrasa evita la progresión durante la TDA, porque al final el cáncer siempre va a encontrar una artimaña para solventar el bloqueo que nosotros le pongamos. Retrasa la aparición de un cáncer de próstata resistente a castración. Resistente a castración quiere decir que pese a que nosotros le tengamos con una TDA y la testosterona esté en rango de castración, es decir, esté por debajo de 0,20 o de 0,50, el PSA sigue en aumento. Eso es lo que quiere decir que un cáncer es resistente a castración, que aunque el paciente esté castrado, médicamente hablando, el PSA sigue en aumento. Entonces, al final esto se ha visto que tiene un valor pronóstico para la supervivencia global. La siguiente. La importancia de seguir con la TDA, incluso en pacientes con cáncer de próstata resistente a castración, es que se ha evidenciado que en los tumores hay 3 tipos de células. Al que el antiandrógeno no le hace nada y es insensible, a aquellos grupos de células que son o se inducen a la apoptosis en caso de que la testosterona esté por unos niveles muy bajitos, por debajo de 20 nanogramos de decilitro, y que siempre va a haber un grupo de células sensibles a los andrógenos. Entonces, bueno, en este caso, por eso hay que mantener al paciente con una TDA hasta el final hasta el deceso. Siguiente. Bueno, todos los fármacos, todos los análogos al final son buenos, todos nos sirven y todos pretenden conseguir un nivel de testosterona. De hecho, los estudios lo evidencian, un nivel de testosterona. Algunos alcanzan el 50, otros el 20, por debajo de 20 nanogramos de decilitro, pero al final siempre el paciente, para que esté bien controlado, tiene que estar castrado a nivel médico. Siguiente. Entonces, nosotros es muy importante que cuando damos la TDA hay que pedir los niveles de testosterona. Muchas veces el paciente, como a veces hemos tenido tanto retraso en la consulta, vienen de vuestra consulta con el PSA pedido y deberíais, a partir de ahora sí que habría que valorar si el paciente está con TDA y se le ha perdido la analítica o lo que sea, sería bueno que marcarais la testosterona, porque viene a la consulta sin testosterona y si tiene un PSA alto, no sabemos si es que la TDA está mal puesta, el fármaco está mal puesto, como ahora os hablaré, o que tiene un escape, o sea, que tiene una recidiva, porque si está castrado con una testosterona por debajo de 20 y el PSA aumenta, pues entonces es que el paciente tiene un escape de testosterona de PSA y el cáncer está haciendo de las suyas por algún otro lado. Entonces, la testosterona suele elevarse por errores en la administración del fármaco, en la preparación o por un olvido, pero bueno, estos pacientes no se suelen olvidar. Siguiente. Entonces, yo aquí tenía, pero no sé si va a funcionar, tenía bueno, nosotros usamos 2 fármacos, el decapeptil, que es la triptorelina, y el Eligar. Entonces, el decapeptil es una inyección intramuscular, que el paciente, bueno, se la pone, tiene las molestias de la inyección intramuscular y ya está. Eso es fácil de preparar, es un vial, se carga y solucionado. Y la inyección del Eligar es donde vemos nosotros más problemas, porque
hay que mezclarlo. Es que si había puesto un enlace, pero como no me va, pues no, para atrás. Yo había puesto un enlace. ¿Puedo compartir mi pantalla? Sí. A ver si me sale aquí. Vaya, ahora no sale nada. Me caché nada. Bueno, a ver. Esto ayer funcionaba. ¿Se puede compartir ahora? Sí. A ver. En cuanto a la administración del ligar, la ficha técnica pues indica bueno, que hay que hacer, son dos jeringas que hay que mezclar una sustancia con la otra, que al final no es tan difícil, pero lo que pasa es que hay que mezclar, como veis aquí, que esto de roscar y todo esto, bueno, esto al final es muy sencillo. Lo que pasa es que aquí, en este manejo, el que pone 60, la enfermera tiene que estar de un lado para otro 60 segundos, es decir, 60 veces. Entonces nosotros notamos que hay muchos pacientes que cuando vienen a la consulta y ha tocado en verano o en una Semana Santa o en una Navidad, el paciente tiene un escape de testosterona. Y suele ser porque la enfermera que está de normal maneja esto con mucha soltura y cuando viene a veces pues una sustituta, una volante o lo que sea, que no le han enseñado esto, pues claro, esto a lo mejor tienes tanta cosa que la enfermera lo pone, lo mezcla un par de veces y es que son 60. Entonces, bueno, esto hay que tenerlo en cuenta y cuando nosotros vemos un escape de testosterona, pues suele ser por esto. En este caso está indicado cambiar el fármaco, que a vosotros no os atañe, pero a nosotros sí. Lo que sí que, si un paciente, yo creo que os debería quedar claro que si un paciente va a la consulta y ha perdido la analítica del control, si está con TDA, si podríais poner abajo testosterona y cuando se la venga a sacar la analítica y venga a la consulta, pues ya sale con eso pedido. Y ya viene con la testosterona resuelta. Entonces, ya no sé otra vez cómo compartir la pantalla previa. Qué desastre. A ver. ¿Ya está? ¿Ya veis esta, la de la administración? Sí, se ve, pero se ve sin pantalla completa. Dale a aceptar el control. ¿Te salta la misma pantalla que ahora? De verdad que no sé, ¿eh? Ahora. Yo ayer esto no me pasaba y esto se veía bien, pero bueno. Bueno, en principio os vuelvo a comentar que os he dicho antes que lo principal de la TDA hay que tener en cuenta que antaño había muchos pacientes y vosotros seguro que lo habéis visto que llevan 15 años con la TDA, pues esto bueno, no debe ser así y que ahora de hecho nosotros lo tenemos muy en cuenta y a pocos pacientes se les pone esto de inicio, a no ser que sea un paciente ya muy añoso. Y dale a la siguiente. Y entonces, bueno, os tiene que quedar clara la importancia de la TDA, que es muy importante para suprimir los niveles de testosterona y que los niveles de testosterona tienen que estar siempre a nivel de castración para hacer un control adecuado y un manejo eficiente del cáncer de próstata en el paciente. Siento lo farragoso esto de la presentación, pero no sé qué ha pasado. Yo es que lo veo fatal. Lo siento y muchas gracias. Muchas gracias, Irache. Se ha visto bien la presentación, no sé por qué no se podía controlar desde tu ordenador, no te preocupes. Voy a dar paso a Juan José Camacho. ¿Te comparto yo la presentación o prefieres compartirla tú? A ver, déjame ver si lo puedo compartir yo, ¿vale? Un segundillo. Perfecto. ¿Podéis ver la presentación? Sí, fenomenal. ¿Se escucha bien? Sí, fenomenal. ¿Y se va pasando o no? Sí, se ve bien. ¿Sí? Vale, ok. Bueno, pues nada, muchas gracias por la invitación. Y a ver, el tema que yo quiero compartir con vosotros hoy es las complicaciones del cáncer de próstata. Es un tema muy interesante, pero también muy extenso. Intentaré ser lo más resolutivo posible para saber
aquellas complicaciones que van a ser las más habituales dependiendo del momento en el que encontremos al cáncer de próstata, el momento en el que diagnostiquemos, ¿vale? Entonces, como ya se ha dicho previamente, ha habido un progresivo aumento de la incidencia en los últimos 25 años y esto ha sido a causa del empleo rutinario del PSA. En la Unión Europea se diagnostican anualmente unos 85.000 nuevos casos, lo cual representa el 13% de todos los tumores malignos que se diagnostican en Europa. De estos, el 71% de las muertes se da en pacientes mayores de 75 años. Entonces, una vez que hemos hecho el diagnóstico, y para esto necesitamos una historia clínica completa, antecedentes, síntomas visionales, la exploración física, pruebas complementarias diagnósticas como puede ser la resonancia que previamente se mencionó, la biopsia de próstata que nos da el diagnóstico definitivo y los estudios de extensión, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿por qué la importancia de un diagnóstico tan precoz? Y tenemos que tener claro que el diagnóstico precoz nos va a servir para esto, para poder estratificar al paciente, para saber en qué estadio de la enfermedad se encuentra y en función de ese estadio saber cuáles pueden ser las posibles complicaciones con las que tendremos que actuar. Y no solamente eso, sino también cuál va a ser el tratamiento más óptimo que va a recibir nuestro paciente. Si nosotros vemos esta clasificación, que es la clasificación TNM del cáncer de próstata, nos podemos ubicar un poquito sobre el T3 y el T4, que son la enfermedad localmente avanzada y la enfermedad que ya se ha diseminado, en la cual va a ser más frecuente o más común que tengamos sintomatología. Entonces, la evolución natural de la enfermedad en el cáncer de próstata comienza siempre con un tumor localizado, el tumor localmente avanzado, y luego está aquel paciente metastásico o resistente a castración que puede ser metastásico o no metastásico. Habitualmente, aquellos pacientes con un tumor localizado o localmente avanzado suelen ser asintomáticos, ¿vale? Y la presentación de los localmente avanzados en un porcentaje, y también de los metastásicos y resistentes a la castración, tiende a ser que son pacientes sintomáticos. Entonces, ¿cuál suele ser o cuál es el escenario tras la derivación habitualmente? Pues, el primero sería el paciente asintomático que es derivado por una elevación de PSA, que normalmente esa suele ser el principal motivo de derivación desde primaria en el primer contacto con el paciente. También existe aquel paciente sintomático asociado a elevación de PSA y el paciente con o sin sintomatología con un PSA muy elevado y que más bien tiene una clínica de posibles complicaciones metastásicas. No suele ser lo habitual, pero son pacientes que están allí. En la evolución natural de la enfermedad, como hablábamos, el estadio T1 normalmente asintomático, el T2 sintomático o con sintomatología miccional muy leve. Normalmente en el estadio T3 empezamos a tener síntomas de tracto urinario inferior, síntomas obstructivos como disminución del calibre, de la fuerza, de la proyección, un vaciado incompleto, retenciones de orina, ¿vale? Síntomas irritativos que pueden ser urgencia, disuria, nicturia, disfunción eréctil, hematuria, ¿vale? Y en la enfermedad un poquito más avanzada, en la enfermedad extendida, podemos tener síntomas dependiendo del órgano que pueda estar afectado en la proximidad con la próstata. Por ejemplo, en la uretra, uretorragia, síntomas urinarios, priapismo; en la vejiga, hematuria, uropatía obstructiva, síntomas de tracto urinario inferior; en el recto, rectorragia, estreñimiento, obstrucciones, desarrollo de fístulas; en las estructuras pélvicas puede desarrollar incontinencia, que puede ser urinaria o fecal, pelvis congeladas, ¿vale? Y ahora, cuando hablamos de enfermedad diseminada, tenemos que hablar de metástasis. Las metástasis pueden tener diferentes tipos de afectación. En el caso de afectaciones ganglionares, linfedema, compresión vascular, dolor en miembros inferiores, trombosis, ¿vale? Afectaciones óseas que pueden tener limitaciones en cuanto a la movilidad, dolor, fracturas patológicas, compresión medular. Cuando tenemos afectaciones viscerales, dependiendo del órgano que se vea afectado, pues tendremos la sintomatología referida: pulmón, hepático, cerebral. Y el síndrome constitucional, que es algo relativamente frecuente en los ingresos en el hospital y que dentro de la batería de exámenes que se realizan para el estudio de estos pacientes, por ejemplo, podemos encontrar un PSA muy elevado, ¿no?, que más o menos nos va guiando sobre por dónde va a ir el desarrollo de la enfermedad. ¿Qué consideraciones especiales quisiera mencionar en esta presentación?
son aquellas complicaciones que son las más habituales de consulta, no solamente en urgencias, sino también en los servicios de atención primaria, para intentar saber cómo manejarlos inicialmente y en qué momento tenemos que referirlos, ¿vale? El primero de ellos es la hematuria, lo más habitual. Siempre, siempre, siempre es un signo de alarma y obliga a una evaluación diagnóstica en todos los casos. Puede tener numerosas patologías urológicas y nefrológicas, ¿vale? Y debido a esta variada etiología, hay que tener en cuenta que es independiente del antecedente oncológico prostático. Es decir, aunque un paciente que tenga cáncer de próstata tenga hematuria, no podemos asumir que esa hematuria sea secundaria al cáncer de próstata. No. Puede ser secundaria a litiasis, a tumores vesicales, pacientes que hayan recibido, por ejemplo, radioterapia previamente, producto de la radioterapia. Es decir, tenemos que jugar con la historia clínica del paciente para intentar determinar de dónde viene este sangrado. Para esto, una historia clínica completa, los antecedentes del paciente, como mencionaba previamente, los antecedentes oncológicos que son importantes en este caso, sobre todo la radioterapia, la exploración física para saber cómo se encuentra el paciente en su estado hemodinámico, inspección de genitales externos, exploración abdominal, el tacto rectal, valoración de la estabilidad hemodinámica del paciente, sobre todo cuando puede requerir un ingreso, ¿vale? Y para el diagnóstico, tener en cuenta que lo principal es el diagnóstico radiológico. Lo más habitual es que tengamos hecho nosotros por lo menos una ecografía, y una herramienta fundamental para nosotros en este tipo de casos, para el estudio de hematuria, es el Urotac. El Urotac tiene algunas consideraciones especiales, tiene que ser realizado especialmente con una fase de excreción renal para que se pueda dibujar toda la vía urinaria y nosotros podamos ver exactamente cuál puede ser la zona que está produciendo ese sangrado. Y una herramienta importantísima para nosotros es el diagnóstico endoscópico. En este caso, la cistoscopia. Es una prueba que se realiza de forma ambulatoria en nuestras consultas externas, ¿vale? Y que podemos encontrarnos imágenes como esta, por ejemplo, ese es un pequeño tumor vesical, ¿vale? O imágenes como estas en las cuales pueden ver un meato ureteral con un jet hematúrico, que nos puede estar guiando sobre, por ejemplo, un tumor de vía urinaria alta, ¿vale? En función de cuál haya sido el diagnóstico, tendremos que plantearnos un tratamiento, también en cuanto a su gravedad. No todas las hematurias requieren un ingreso, no todas las hematurias requieren, por ejemplo, transfusiones, no todas las hematurias requieren tiempos largos de espera hasta que se puedan valorar, al contrario. Depende de cada paciente y el objetivo será saber identificar a esos pacientes que puedan tener una hematuria, que tenga compromiso hemodinámico y que necesite una resolución pronta de su patología. En este caso, una imagen, por ejemplo, de una intervención para realizar coagulación. Entonces, ¿qué hacer previo a la derivación de este paciente con una hematuria? Pues primero, una historia clínica, una analítica completa en la que tengamos una función renal, un análisis de orina, un cultivo y estudios radiológicos. Para nosotros, el poder ver a un paciente que se ha derivado desde la consulta de primaria con estas pequeñas cositas que están en esta diapositiva y un estudio radiológico simple como una ecografía, ya es muchísimo y ya hemos ganado un montón. Entonces, con estos simples datos, nosotros ya podemos ir encaminando todo el tratamiento del paciente y cuál va a ser el seguimiento. ¿Vale? Otra de las complicaciones, para hablar un poco sobre la uropatía obstructiva, ¿vale?, se debe a la infiltración y compresión habitualmente del tramo distal de los uréteres. Otra posible causa de que pueda desarrollarse uropatía obstructiva en el paciente con cáncer de próstata es la fibrosis que se origina, por ejemplo, tras una cirugía o el haber recibido radioterapia. Tener en cuenta que la asociación de uropatía obstructiva y cáncer de próstata nos ensombrece el pronóstico del paciente y normalmente nos habla de que se encuentra ya en un estadio localmente avanzado o inclusive metastásico. Esta es una imagen, por ejemplo, de resonancia en la cual podemos ver un stop en donde se ve la flecha blanca, ¿vale?, en un paciente, en este caso, que recibió radioterapia y tenía una estenosis del tramo más distal del uréter, con la consiguiente dilatación del uréter proximal y del riñón. Es imprescindible la realización de un buen diagnóstico para considerar la derivación urinaria. Un paciente que tenga una disminución de diuresis, síntomas derivados del fracaso renal agudo, ¿vale?, o que ese fracaso sea progresivo, es un paciente que probablemente va a requerir una derivación urinaria más pronta que tarde, ¿vale? Y para esto es tan sencillo como hacer un diagnóstico radiológico
tan simple como una ecografía en el cual podremos saber cuál va a ser la dilatación que tiene este paciente y cuál va a ser la gravedad para que a nosotros nos motive el hacer procedimientos más pronto. La derivación urinaria, normalmente de dos tipos, catéter ureteral o nefrostomía percutánea, ¿vale? Esta es una imagen en la cual se puede esquematizar en qué consiste la colocación de una nefrostomía, ¿vale? Y esta, la de la colocación de un catéter doble J, ¿vale? ¿Diferencias entre uno y otro? En principio no hay diferencias en cuanto a la calidad de vida global del paciente, pero sí es verdad que aquellos pacientes que portan un catéter ureteral tienen más disconfort, clínica irritativa vesical, ¿vale? Que muchas veces se puede asociar como si el paciente estuviera teniendo infecciones de orina cuando realmente no tiene infección. Simplemente son los síntomas irritativos producto de la presencia de un cuerpo extraño en la vía urinaria. Es típico, por ejemplo, que con este tipo de catéteres, en un análisis de orina, tengamos leucocitos, podamos tener sangre y no significa que tenga una infección, no, es producto de la irritación propia del catéter. Lo mismo con la nefrostomía, pero más habitualmente con el catéter ureteral. ¿Qué hacer entonces previo a la derivación en estos pacientes en los cuales tenemos una uropatía obstructiva? Primero, la historia clínica, como siempre, una analítica completa en el cual tengamos una función renal y saber identificar criterios de alarma. Un paciente que esté teniendo dolor, que pueda estar teniendo episodios de fiebre, que esté orinando poco, que tenga alteración en su función renal, puede requerir una derivación urinaria urgente. Y para eso son los estudios radiológicos más fáciles y más sencillos, como una ecografía, una radiografía o un TAC. Normalmente con una ecografía se ve perfectamente la dilatación y sabemos ya un poco qué es lo que tenemos que hacer. Otra de las complicaciones, la retención aguda de orina, que es la urgencia urológica más común. Tiene múltiples etiologías y una de ellas precisamente puede ser el desarrollo de tumores prostáticos. El vaciamiento de la vejiga por vía, se tiene que intentar hacer por vía uretral con la colocación de una sonda, siempre que no haya ninguna contraindicación, y si no tenemos esa posibilidad, tendremos que hacer una punción suprapúbica para poder hacer el drenaje de esa orina. ¿Vale? En el primer esquema que podéis ver allí, una sonda normal por vía uretral, ¿vale? Y en el segundo esquema, lo que sería la colocación de una talla vesical. Es verdad que el drenaje suprapúbico presenta menos complicaciones infecciosas, menos riesgo de que se genere estenosis uretral, ¿vale? Pero tiene su cierta complicación para colocación y no suele ser lo más habitual, salvo que no tengamos forma de poder colocarlo por vía uretral. En estos casos está recomendado el inicio de un tratamiento con betabloqueantes alfa-1 adrenérgicos como tamsulosina, silodosina, y podría estar indicado también el tratamiento con inhibidores de la alfa-5 reductasa como dutasteride y finasteride para poder reducir la recurrencia. En ocasiones es necesario hacer tratamiento conjunto con antibióticos si es que el caso lo amerita, y un tratamiento quirúrgico como se puede esquematizar en esa imagen en los casos en los que el paciente no tiene forma de poder desprenderse de la sonda, por ejemplo. ¿Vale? Y el objetivo es quitarle la mayor cantidad de volumen prostático posible para que pueda orinar en condiciones. No es raro el paciente con cáncer de próstata que genera retenciones de orina y que es necesario que se haga una resección prostática transuretral para poder, para que pueda orinar mejor, ¿vale? Hablo de pacientes, evidentemente, que no han sido previamente operados de cáncer de próstata, ¿vale? Por ejemplo, pacientes que hayan recibido radioterapia, aunque también existen pacientes que han sido operados previamente que desarrollan ciertas esclerosis de cuello que pueden generar retenciones de orina y que puede también requerir algún tipo de tratamiento endoscópico como este para darle más apertura al cuello vesical. Otra de las complicaciones, ya un poco más en los pacientes que tienen una enfermedad que ha progresado, una enfermedad metastásica, ¿vale? Que pueden ser pacientes que pueden estar en tratamiento con nuevas líneas, ¿vale? Son los eventos óseos. Esto en relación un poco a los tratamientos que se mencionaron en la charla anterior, ¿vale? Tiene algunos factores contribuyentes que son la terapia de deprivación endogénica, que se habló previamente, ¿vale? La edad avanzada de los pacientes, recordemos que la mayoría de los pacientes que tienen una enfermedad avanzada son pacientes mayores de 70 años, ¿vale? Y la enfermedad metastásica del hueso, que evidentemente contribuye para que puedan tener eventos óseos. La relación con la TDA se da por los siguientes factores. Lo primero, la disminución de la densidad mineral ósea, ¿vale? El incremento de la resorción, que disminuye la densitometría,
incrementa el riesgo de fractura, y se llega a estimar inclusive que 1 de cada 4 varones con cáncer de próstata de 50 años en tratamiento hormonal presentará en algún momento un evento esquelético. Y eso se puede considerar fracturas, necesidad de cirugía o radioterapia urgente, compresión medular. Afortunadamente no es lo habitual, ¿vale? Pero hay que tenerlo en cuenta. Hay datos que nos hablan de que inclusive la tasa de fractura por osteoporosis está entre un 5 y un 40%. Es un rango, un porcentaje muy, muy disparejo, pero depende de las poblaciones que se hayan estudiado. Esta es una imagen en la cual se puede ver perfectamente la afectación metastásica con fractura, en este caso de un cuerpo vertebral. Lo que nosotros utilizamos habitualmente es este tipo de esquemas, como se puede ver en la pantalla, en el cual intentamos con los pacientes que tienen tratamientos de deprivación androgénica valorar cuál es su estado de salud ósea y en función de su estado de salud ósea intentar determinar si estos pacientes van a requerir algún tipo de tratamiento o no. Recomendable, por ejemplo, que todos estos pacientes tengan suplemento de calcio, vitamina D, y van a haber aquellos pacientes que requieran, en función de su estado de salud ósea, tratamientos adicionales, ácido soledrónico, denosumab, es decir, un tratamiento que ya es un poquito más específico en ese sentido, pero importante para poder evitar estos eventos óseos. Esta imagen la pongo para que se pueda ver en un transcurso de tiempo cómo ha ido evolucionando el tema del cáncer de próstata, el tratamiento del cáncer de próstata. Comenzamos con 1970, cuando apenas empezaba a conocerse sobre el PSA, el papel del PSA, ¿vale? La incorporación de algunas líneas de tratamiento, ¿vale? Y hemos llegado a 2020, en donde tenemos una serie de moléculas que nos permiten tratar pacientes con enfermedad avanzada de buena manera, ¿vale? Tener a este tipo de pacientes con una buena calidad de vida y con su enfermedad controlada. Podríamos hacer una sesión perfectamente exclusiva para hablar de los tratamientos de nueva generación y las complicaciones que pueden tener derivado de estos tratamientos, que no dejan de tener sus complicaciones, sus efectos adversos, sus toxicidades, ¿vale? Pero es verdad que estos pacientes que se encuentran con estas líneas de tratamiento normalmente suelen tener una vigilancia más estricta, bien sea por urología, por oncología, por radioterapia o inclusive por los 3 servicios en conjunto. Este pequeño esquemita, simplemente para saber en qué pacientes vamos nosotros a utilizar este tipo de tratamientos. En aquellos pacientes normalmente que son metastásicos, asintomáticos o sintomáticos. Las líneas de tratamiento actuales, que ya se ha hablado un poco, enzalutamida, apalutamida, daralutamida, docetaxel lo pongo un poquito más separado del resto porque, a diferencia de los anteriores, docetaxel es un quimioterápico, ¿vale? Pero todas estas son herramientas actuales que nosotros tenemos y con las que disponemos para el manejo de los pacientes que tienen un cáncer de próstata avanzado. Por el tipo de moléculas que se tratan, el seguimiento que nosotros hacemos es con vigilancia de tensiones arteriales, de desarrollo de edemas, de reacciones cutáneas, de alteraciones analíticas, etc. Afortunadamente, las tasas de complicaciones por las que un paciente tenga que modificar tratamientos, dosis, suspender tratamiento o ingresos por algún tipo de complicación son muy bajas. Entonces son tratamientos que se pueden tolerar bastante bien, que se llevan bastante bien, pero que habitualmente estos pacientes, como decía, tienen un seguimiento más de cerca, más estricto por nuestras especialidades. Como conclusión, cáncer de próstata es una patología con múltiples formas de presentación. Depende del estadio en el que se haya diagnosticado la enfermedad. Es importante saber reconocer cuáles son esos síntomas y esos síntomas a dónde nos pueden estar guiando para saber si es que la enfermedad todavía está localizada, si puede haber pasado un poquito, si es metastásica, ¿vale? Papel importantísimo de atención primaria en el reconocimiento de este tipo de síntomas para saber enviar al paciente en el momento preciso, ¿vale? Y que el tratamiento y el seguimiento tiene que ser multidisciplinar. No solamente es urología, atención primaria tiene su papel fundamental, otras especialidades con las que trabajamos día a día, como oncología radioterápica, oncología médica. Es un trabajo de la mano para que el tratamiento integral de estos pacientes sea el mejor posible. Y sin más, muchas gracias por vuestra atención.
Muchas gracias, Juan José, por tu intervención y muchas gracias a los tres por la exposición que habéis hecho. Veo que tenemos una pregunta de María Oriol y dice: buenas tardes, ¿cuál es la complicación más común y más presente en el día a día del cáncer de próstata? Desde mi punto de vista, la retención es muy frecuente en los servicios de atención primaria. Entonces, bueno, si queréis contestar los tres o... Sí. A ver, la complicación más habitual, no solamente del cáncer de próstata, sino de urología como tal, en este sentido, suele ser la retención de orina. Normalmente la retención de orina requiere, el tratamiento es el más sencillo, es la colocación de una sonda. Luego esa sonda se puede manejar en función de cómo el paciente se encuentre, ¿no? Hay pacientes que pueden tener la necesidad de mantener una sonda de forma definitiva. Hay aquellos pacientes en los que se puede añadir tratamiento para que se pueda intentar la retirada de esa sonda, o pacientes que, pese a tener sonda o haber intentado retirarla posteriormente y que no haya sido posible, que haya sido necesario volver a colocar una sonda, esos son pacientes en los que nosotros, como mencionaba hace un momento, tendremos que valorar la posibilidad de que tenga que ser intervenido, ¿vale? O, dependiendo del caso, de que se mantenga con su sonda a permanencia, ¿vale? El problema de la sonda a permanencia es que tiene al final las posibilidades de infecciones de orina, de sangrados, la manipulación, que es el cambio de sonda cada X tiempo, ¿vale? Y la tolerancia que pueda tener el paciente para portarla permanentemente, ¿vale? Pero sí, suele ser la complicación de las más habituales, pero afortunadamente tiene un tratamiento relativamente sencillo como es la sonda, y en los casos que se necesite, pues siempre se podrá valorar una posible intervención. Y normalmente esos pacientes estarán más que nada vigilados por nosotros. Vale, no sé si Santiago quiere aclararle Sí, yo algo. estoy completamente de acuerdo con eso y bueno, ya depende también un poco de la psicología de los pacientes, ¿no? El tema de la sonda es también, claro, nunca es agradable tener una sonda, pero sí que es verdad que hay algunos pacientes que lo llevan mejor que otros y bueno, sí, completamente de acuerdo con lo que ha dicho Juanjo. Luego parece que hay otra pregunta ahí, ¿no? Sí, de Ángela Díaz, que dice que en cuanto al PSA, ¿qué recomendáis en aquellos pacientes que viven bastante obsesionados con la analítica? Pues ahí el tema de la personalidad obsesiva es un poco complejo en cierto modo, pero desde el punto de vista de las emociones. Si es porque hay un cáncer, digamos que está justificado el hecho de tener una cierto grado de obsesión. Y también lo hay aquellos pacientes que vienen pidiéndote que le hagamos un tratamiento curativo porque tiene el PSA elevado y no somos capaces de diagnosticarle un tumor. Yo sí les recomiendo un poco adoptar cierta distancia con respecto a la analítica. Si es un seguimiento de un cáncer, pues probablemente con una vez al trimestre puede ser incluso demasiado en algunos casos. Y sí que les digo que, hombre, que intenten ponerse nerviosos única y exclusivamente el día antes de la consulta o el día de la consulta, porque es natural que tenga cierto grado de nerviosismo cuando puede tener una respuesta de ascenso de PSA o de cualquier otro motivo. Pero es verdad que es complejo el manejo, porque más bien son manejos de las emociones y ese tipo de situaciones, cuando una persona tiene un cierto grado de obsesión o es incapaz de controlar el pensamiento recurrente, pues sufre mucho. Entonces, a lo mejor no tiene un motivo real para sufrir, pero sí que es verdad que genera mucho sufrimiento. Yo les recomiendo eso, yo les digo como que les permito la licencia, digamos, de estar nervioso el día anterior a la consulta o el mismo día de la consulta, porque claro está que está con la espada de Damocles puesta en la espalda hasta que uno ve que le dicen que el PSA está bien. Pero hay algunos pacientes que son complejos de manejar desde el punto de vista emocional. Y Vale. sí, mi opinión es esa. Han preguntado, que he visto que ha contestado Irache en privado, por si lo quiere decir en público para que todos los espectadores lo sepan. Habían preguntado qué es lo más importante para estos pacientes, el aumento de vida o la calidad de vida.
No sé si Irache quiere, bueno, si quiere leo su respuesta. Y dice, hay que tener en cuenta las dos cosas, es algo que en la consulta lo vemos y lo tenemos que sopesar. Estos tratamientos no suelen afectar en gran medida la calidad de vida del paciente y muchas veces los efectos secundarios de la progresión del cáncer deterioran mucho la calidad de vida del paciente. Si el paciente no quiere tratamiento, no se le administra, pero la mayoría de ellos no se niegan y se les explica los pros y los contras y suelen afectar al tratamiento pese a una merma de la calidad de vida. No sé qué opináis vosotros dos. Hola, Juanjo. Sí, bueno, a ver, el objetivo, yo creo, a largo plazo dependerá también de los pacientes, ¿no? Pero siempre que tenemos la posibilidad, el objetivo del tratamiento del cáncer de próstata, si el caso lo permite, es curativo. En aquellos pacientes en los que podemos hacer un tratamiento curativo, pues, la intención siempre es que luego tengan no solamente el control oncológico de la enfermedad, sino también funcional, ¿no? Diferente es un poquito el tema ya de los pacientes que tienen un diagnóstico más avanzado. Cuando se han diagnosticado en un estadio metastásico de enfermedad ya más, que ha progresado más, ¿no? En esos pacientes tenemos la fortuna de que las nuevas moléculas que tenemos para el tratamiento van de la mano no solamente con una buena calidad de vida, porque son tratamientos bien tolerados, son tratamientos orales, son tratamientos que se toman en casa, ¿vale? Salvo la excepción, por ejemplo, del docetaxel, que necesita un manejo hospitalario, ¿vale? Al ser un quimioterápico. Pero el resto de tratamientos que hemos mencionado, enzalutamida, apalutamida, darolutamida, abiraterona, son tratamientos orales con medicación. Y la experiencia que tenemos y los datos que tenemos para ello es que estos pacientes tienen una buena calidad de vida y un buen control de la enfermedad. Pero claro, a ver, al final el cáncer puede ir sacando caminos por donde no lo hay y progresar. En algún momento se puede hablar de progresión, pero en general estamos hablando de que con estos tratamientos tenemos periodos de más de 40 meses, inclusive dependiendo la medicación, en la cual la enfermedad está controlada y con una buena calidad de vida. Entonces, van un poco de la mano, tanto la calidad de vida como el del control de la enfermedad. Sí, y además aprovecho para hilar eso que comenta Juan José, que va al pelo con respecto a la siguiente pregunta que hay ahí. ¿Que hay tratamiento? Dice María Carrillo, pregunta, ¿hay tratamientos para pacientes que se les diagnostica cáncer metastásico de inicio, más allá de la quimioterapia? Y precisamente comentaba Juanjo que existen varias líneas de tratamiento vía oral y además tienen demostrado una supervivencia mayor que la quimioterapia. Hay datos ampliamente demostrados ya, desde el 2010 en adelante han salido varias moléculas. Dos de ellas las mostró Juanjo también en este último hace 2 años, y en el 2010 y en el 2014 salieron algunas otras, y claramente nosotros tenemos tendencia a utilizar esas moléculas en vez de la quimio. La quimio responden bien los pacientes, tienen buenas tasas, digamos, de supervivencia, pero es un tratamiento, bueno, la administración desde el punto de vista económico le es más conveniente la quimioterapia, pero quizás por lo que suele ocurrir la cortedad de vista con respecto a los gastos colaterales que se desprenden de una quimioterapia, porque los ingresos hospitalarios con las pastillas de antiandrógenos son menores, las complicaciones casi siempre son de manejo extrahospitalario, en atención primaria, en atención especializada, y la quimioterapia es mucho más barata, pero genera un gasto de hospital de día, genera un gasto de ingresos, es relativamente frecuente la neutropenia febril, y eso es una complicación relativamente severa. Podemos tener neumonía y otro tipo de... que quizá con solo un ingreso o de 2 o 3 semanas con un antibiótico de última generación, pues podemos ir a un gasto 10 veces superior de lo que a priori se considera un gasto con el docetaxel. Entonces sí que existen moléculas, hay muchas que dan buenos resultados, que tenemos datos a 5 y casi 10 años ya, y es verdad que hay muchos pacientes que están contentos. Y hay pacientes que escuchan oncólogo o quimioterapia y les angustia. Pues sí,
y realmente hemos vivido, digamos, una revolución, y la oncología tiene, entre comillas, un problema porque los especialistas o los subespecialistas como urólogos, digestivos, neumólogos, algunas otras especialidades, fruto de la investigación han salido tratamientos nuevos de uso oral con complicaciones relativamente sencillas de manejar, y entonces muchos de nosotros nos hemos aventurado, digamos, al tratamiento del cáncer metastásico, tanto en digestivo como en neumología como en urología. Y entonces ellos tienen cierto, digamos, recelo de estas situaciones que se están dando hace ya algunos años. Y en ese sentido, pues claro, eso lo apoya un poco ese miedo que los pacientes tienen a la palabra cáncer, a la palabra quimioterapia y a los ingresos. Y sí que es verdad que hay muchas moléculas hoy en día que nos permiten el manejo sin quimioterapia. Y hoy en día la quimioterapia se está dejando casi a última hora. ¿Vale? Muy bien, pues muchas gracias. Creo que no hay más preguntas. Os dan las gracias por aquí. Y si queréis alguna preguntita más, aprovechad. Bueno, a mí me gustaría dejar, digamos, una opinión que entiendo que compartirán los compañeros de urología. Nosotros nos gusta, digamos, tener un cierto dinamismo con la comunicación, con la atención primaria, y ya sabemos, bueno, cada uno tiene agenda de varios tipos, apretada o tal. Si algún día tenéis algún problema con respecto a alguna duda o algún paciente, pues podéis llamar al Busca de urología, preguntar, podéis llamar a la consulta a decirnos, bueno, la inquietud que tengáis en ese momento, y normalmente se atiende sin ningún problema, ¿vale? Entonces, que sepáis que nos tenéis a vuestra disposición para cualquier cosilla que os surja y os deje fuera de juego, porque hay algunos pacientes o tratamientos nuevos y que incluso muchos urólogos, si no se preocupan de estar al día, no podemos manejarlo. O sea que hay muchas cosas nuevas. Entendemos que nosotros somos una parte de la medicina, vosotros tenéis una visión completamente global, tenéis que manejar digestivo, cardiología, neurología. O sea, hay tantísimos medicamentos nuevos que si a nosotros en la parte urológica nos cuesta mantenernos al día, pues no me quiero imaginar lo que puede ser un médico de atención primaria. Muy bien, muchas gracias, Santiago. Pues parece que no tienen más preguntas, así que si os parece, pues damos por concluido este curso. Como bien dice Santiago y se une Juan José Irache, pues bueno, cualquier consulta que tengáis hacia ellos podéis contactar con ellos por el Busca, y si os resulta complicado o no tenéis el contacto, como tenéis el mío, yo puedo contactar con ellos y a través de Fondo de Salud pues os lo facilitamos. Nada, colgaremos, os mandaremos el vídeo de esta jornada para que lo tengáis vosotros en vuestros correos, para, bueno, pues para tener las diapositivas ahí en el vídeo, y os enviaremos un certificado de asistencia, y cualquier duda, consulta, pues nos tenéis a vuestra disposición. Agradecer a Janssen y a Ipsen, que sin ellos no podíamos haber hecho este curso, son ellos los que lo han patrocinado y siempre están con estas iniciativas, la verdad que de la mano de Fondo de Salud, así que muchísimas gracias, y gracias a vosotros tres, que sois ya como de la casa, los ponentes, y espero veros prontito por aquí. Muchas gracias, sí. Sí, esperamos que la próxima sea presencial, así ya nos podemos poner caras físicamente. Así que muchísimas gracias y bueno, que tengáis buena tarde y hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego. Gracias, adiós.